Iban caminando y conversando. De pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Estudiemos el fin del ministerio de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 2. Determinación y compromiso se necesitan para hacer las cosas más importantes de la vida. Y estudiar la Biblia es una de ellas, la más importante. Así que haz de esto tu primer trabajo todos los días, cada mañana. Abre la Biblia, ora y el Señor te va a acompañar durante el día. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta el fin del ministerio de Elías, un ministerio de veras bendecido en un momento clave de la historia, cuando el pueblo y sus dirigentes, sus reyes y todos los que están al frente estaban en una apostasía nacional. Si no es porque Dios llamó a este hombre y este hombre fue dedicado, comprometido, era un hombre que le apasionaba los asuntos de Dios, fue que el pueblo de Israel en el norte pudo tener un poquito más de tiempo de misericordia. Ojo con esto que te estoy diciendo. Por el ministerio de Elías, por la bendición de Dios, fue que se le dio más tiempo para el pueblo del norte. Si no, quizá luego hubieran sido destruidos. Pero vean, el versículo 1 dice que se determinó, Dios quiso llevarse a Elías en un torbellino al cielo. Este es uno de los relatos más importantes del Antiguo Testamento, ya que nos dejan claro que el hombre, por la misericordia de Dios, puede ir al cielo, que el cielo es un lugar donde el ser humano puede habitar. Y sobre todo, y algo muy importante, Elías, al no morir, representa a todos los que van a ir al cielo sin ver la muerte. Cuando Jesús venga por segunda vez, Elías representa a esos que serán llevados al cielo sin morir. En el caso de Moisés, representa a todos los que murieron, pero que resucitarán y serán llevados a la patria celestial. Así que Elías, Eliseo y también varios profetas sabían de esto. Dios no solamente se lo dijo a uno, se lo dijo a muchos. Va a ser llevado al cielo, va a ser arrebatado. Entonces Elías hace un recorrido previo para terminar algunos asuntos. ¿Y a dónde va a hacer este recorrido? A la escuela de los profetas. Recuerda que la escuela de los profetas fue comenzada por Samuel, pero que antes de Elías esto se estaba cayendo por la maldad y la apostasía, pero Elías fue el que les dio un nuevo impulso, un nuevo aliento. Así que Elías va a pasar por las escuelas de los profetas para animarlos, levantarlos y por supuesto para darles un mensaje de amonestación para que ellos puedan hacer la obra para la cual fueron llamados. ¿Dónde estaban estas escuelas? Bueno, en primer lugar estaban en Gilgal, por eso el versículo 1 dice que venían de Gilgal. La segunda estaba en Betel y la tercera estaba en Jericó. Así que van a hacer este recorrido. Y en este recorrido, pues también se va a ir despidiendo. Hay dos datos interesantes. Es que a Eliseo, versículo 2, se le dice, Elías le dice, versículo 2, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y así le va a decir, quédate. Cuando llegue a Betel, después le va a decir, vuélvete a quedar, y después de Jericó va a ser llevado al Jordán y le va a decir, quédate. Esto es una prueba para verificar. Ojo con esto que te estoy diciendo. Esta es una prueba para ver si Eliseo está determinado a cumplir hasta el final su ministerio. Si está seguro de que va a estar con Elías hasta el último momento. Así que imagínate que se te dé una orden, una indicación y tú siempre has obedecido, pero ahora digas no. Y eso es lo que dijo Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Este era un compromiso. Y mis amigos, hemos hablado mucho acerca del compromiso con las tareas que Dios nos ha encomendado. Y esa tarea es como el matrimonio, los hijos, la tarea es el negocio que has iniciado, la tarea también es el ministerio que desarrollas en la iglesia, la tarea es todo lo que nosotros hacemos en la vida, aún hasta un partido de fútbol al cual pues Dios te llama que des lo mejor y que puedas disfrutar, pero también que te esfuerces. Las tareas en este caso es un ministerio sagrado, pero Dios nos ha llamado en que toda nuestra vida nos comprometamos y hagamos lo mejor.
Así que esa mañana el Señor te dice, ¿estás comprometido? ¿Estás listo para ir hasta el final? Y Dios espera que nosotros podamos responder como Eliseo, no te dejaré, no dejaré esta obra, no la voy a abandonar, voy a estar aquí hasta el último momento. Así que terminaron de Gilgal, versículo número 2, pasaron a Betel, en el versículo número 4 dice que fueron a Jericó y entonces allí se entrevistaron, como ya mencioné, con los hijos de los profetas o los que estaban allí en estas escuelas muy importantes. Sin embargo, en Jericó se le dio una indicación. De hecho, acuérdate, Jericó fue el primer lugar a donde se conquistó cuando entraron a la tierra prometida. Jericó estaba cerca del río Jordán, aproximadamente unos 8 kilómetros. Allí en Jericó se le dio la indicación a Elías y a Eliseo. Ve hacia el Jordán. Y entonces 50 varones de los hijos de los profetas que estaban allí, los hijos de los profetas no implica que sean solamente hijos en la parte carnal, sino en lo espiritual. Entonces nos damos cuenta que las escuelas de los profetas estaban bastante grandes, solamente en Jericó había 50. Fíjate este dato, versículos 6, 7 y 8. Elías y Eliseo son enviados hacia el Jordán. Pero como Jericó estaba cerca, así que ellos se subieron a un lugar alto y desde allí pudieron observar el camino de estos dos hombres. Van rumbo al Jordán. Desde lejos ellos los pueden ver, están atentos, versículo número 7. Cuando llegan al Jordán, Elías parte el río Jordán, lo golpea con su manto. Recuerda que el manto ha sido un punto importante porque el manto se le puso cuando fue llamado Eliseo, pero también el manto era como algo simbólico que representaba su autoridad. Aquí hay algo importante que destacar. En la Biblia, las cosas se pueden dedicar a Dios, pero no son santas, ni son sagradas, ni son, ojo, por sí mismas, ni tampoco para ser adoradas. La Biblia deja muy claro que nosotros no adoramos cosas, no adoramos las cosas, pero el manto era muy importante. En este caso, se golpea y se abre. Y entonces cuando ya están en esa región, y me parece muy importante recalcar que esa región fue donde murió Moisés, mucho tiempo atrás, donde finalmente Jesús vino a resucitar a Moisés y se lo llevó. Así que por esa región andaban cuando Elías sentía que ya iba a llegar al final y le dice a Eliseo, pídeme lo que tú deseas antes de que yo te sea quitado. ¿Qué es lo que pide? Versículo 9, una doble porción de tu espíritu. La palabra en hebreo implica como la herencia del primogénito. Acuérdate, en Deuteronomio quedó claro que al primogénito se le daba una doble porción. Esto con el objetivo de conservar la riqueza y de dejar claro que el primogénito tendría bendiciones especiales. Lo que aquí Eliseo está diciendo es, Señor, yo quiero ser tu primogénito espiritual. Dame el del doble de lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, el versículo 10 dice, bueno, algo difícil has pedido, porque lo que le estaba pidiendo es, Señor, yo quiero continuar tu ministerio. Es cierto que Elías había sido llamado para ser un ayudante de Elías, pero no implicaba que él iba a ser el que continuara la obra. Pero lo que aquí Eliseo está diciendo es, Señor, dame el doble de tu porción, porque yo quiero seguir la obra que tú has hecho. Entonces Elías le dice, mira, eso es difícil porque no depende de mí, depende de Dios. Él te puede llamar para que tú hagas esa obra o no. Pero yo te voy a decir algo, si tú permaneces conmigo hasta que yo me vaya, eso será una indicación de que Dios está diciendo que sí, te dará esa doble porción y continuarás mi obra. Así que dice el versículo 11 que siguieron juntos. Y amigos, fue levantado en un torbellino de una manera extraordinaria, un carro de fuego, caballos de fuego. Y entonces Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta fue una demostración extraordinaria, gloriosa de la obra de Dios. Dios así se ha demostrado en varias ocasiones, como en un torbellino, con mucho poder y mucha gloria. Y en eso fue llevado Elías, un hombre que se puso de pie ante la maldad y dejó claro que Dios seguía teniendo poder y autoridad. Cuando Elías fue a recoger el manto, Dios lo bendijo.
Él regresó al río Jordán, versículo 14, toma el manto y hace una pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? El poder no está en el manto, el poder está en Jehová. Versículo 15 dice que los hijos de los profetas estaban viendo y de lejos se dieron cuenta que al abrirse nuevamente el río Jordán, era indicativo de que él era el sucesor de Elías. Y mis amigos, este poder y esta gracia viene de Dios. ¿Cuánto hace falta hombres y mujeres hoy como Elías y como Eliseo? Dios sigue siendo abierto, Dios sigue teniendo el deseo de manifestarse con poder, con gracia, con misericordia. El problema somos nosotros. El problema no está en Dios, el problema no es que Dios ya no quiera levantar y hacer obras grandes como lo hizo con Elías y con Eliseo. El problema somos nosotros, que buscamos tan poco a Dios, que estamos tan poco interesados en la obra de Dios, que somos tan poco espirituales, que Dios no desciende sobre nosotros con ese poder y esa magnitud. Pero la obra de Dios sigue estando abierta para recibirnos. Quisieron buscar a Elías, profeta dijo: no lo busquen. Lo fueron a buscar 3 días y con esto se confirmó que se había ido al cielo. Regresó ahí en Jericó, las aguas de Jericó se volvieron amargas y sabes algo interesante, se hizo un milagro con sal, símbolo de la presencia de Dios que purificó esa agua, y hasta el día de hoy hay un manantial donde se le llama, pues sí, las aguas de Eliseo. Hasta el día de hoy se pueden tomar esas aguas frescas porque desde ese tiempo fueron sanadas. Pero Eliseo tenía que seguir su viaje. Él iba a hacer un recorrido. Él iba a hacer un recorrido por todo el territorio para ver la situación y ver cómo podía él ahora contribuir en la obra tan delicada y sagrada que le había tocado. Entonces, de Jericó, ahora vuelve de regreso a Betel, pero subiendo por el camino, porque sí era un poco de subida, dice que le salieron unos muchachos, unos jóvenes. La palabra es muy amplia para saber qué edad tenían. La mayoría considera que debieron ser jóvenes un poco más que adolescentes, pero el problema es que esta banda de muchachos se estaban burlando de él. Se estaban burlando de él. Ojo, Elías era un hombre muy velludo. Eso lo dicen las palabras en hebreo. Era velludo. Pero Eliseo, que era muy joven, porque todavía vivió como unos 50 años, padecía de calvicie. Entonces le empiezan a gritar, versículo 23, sube, calvo, sube, calvo. En primer lugar, la burla por su condición física, pero la palabra sube no es porque estaba subiendo a Betel, porque era un poco de colina, no. Se estaban burlando porque Elías había subido en el carro de fuego, se había ido y se estaban burlando de él en el sentido de que se había quedado o de que no era cierto lo que había pasado con Elías, de que había sido llevado. Así que estas dos burlas, mis amigos, eran, número 1, contra la dignidad del profeta y número 2, contra la obra de Dios. Así que en este caso específico fue muy delicado esto, porque lo que estaban haciendo estos muchachos al iniciar Eliseo su ministerio era degradar el ministerio, degradar al profeta y hacer que esa obra tan importante, tan solemne que había pasado fuera como algo trivial, fuera algo sin importancia, fuera tratado mal. Por eso es que Eliseo, usado por Dios, dice una maldición sobre estos jóvenes, inspirado por Dios. Porque lo que iba a pasar es que si no se ponía un alto a estos muchachos, toda la obra se vendría abajo, toda la solemnidad se vendría abajo. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. No implica que todos murieron, pero sí implica que todos fueron lastimados. Mis amigos, la solemnidad de la obra de Dios y la solemnidad de los hombres y mujeres de Dios. Debemos saber en qué momento podemos bromear y en qué momento podemos tener un espíritu alegre y optimista, pero también debemos tener claro en qué momento la obra de Dios y los hombres y mujeres de Dios son casos solemnes y son casos de respeto y son momentos en los que debemos saber que estamos delante de Dios, aunque sean hombres y mujeres imperfectos. Esa tarde murieron estos muchachos porque Dios lo permitió, para que la obra de Eliseo comenzara con todo el poder del Espíritu Santo.
Eliseo siguió haciendo un recorrido y, ¿sabes?, se le dio una doble porción. Y los que estudian esto se han dado cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros que los que hizo Elías, porque Dios estaría con él con todo poder. Padre querido, ayúdanos a permanecer fieles en la obra y donde tú nos hayas llamado. Danos de tu Espíritu Santo. Úngenos, por favor, que así como Elías y Eliseo podamos ser hombres y mujeres de oración, de profunda entrega. Que tú puedas hacer obras en nosotros en este tiempo. Ayúdanos a entender lo solemne de tu obra y de tus hombres y mujeres consagrados a ti, de tal manera que seamos respetuosos. En el nombre de Jesús. Amén.